La necesidad es la madre de las invenciones y esto nos permitió a nosotros, a mi familia y a mí, desarrollar un vino con componentes biotecnológicos. Bienvenido al Lab de Bio. Mi nombre es Adrián, soy biotecnólogo y en este podcast exploraremos las experiencias, opiniones y recomendaciones que han hecho de esta ciencia mi vida y mi profesión. Antes de iniciar, quiero aclararles que si bien es cierto, en términos enológicos solamente se le llama vino a aquello que proviene de la fermentación de la uva en sus diferentes variedades de Vitis vinifera, del fruto de Vitis vinifera, en este caso con el fruto de Vaccinium corymbosum o blueberry o arándano azul, nosotros le llamamos vino por la definición que puede tener dentro de la RAE como también del Instituto Ecuatoriano de Normalización, que en este caso lo definen como un vino de frutas al ser un zumo fermentado de frutas diferente a la uva. Entonces simplemente le llamarías vino de arándano. Y si hablaras de vino, solamente se referiría a uva. En este caso, vino de arándano te especifica que es de esta fruta. Con eso trabajamos, con ese término nos quedamos. La historia de este vino y el desarrollo biotecnológico es bastante interesante y comienza a inicios del año 2022. Para ese momento yo perdí mi empleo, yo estuve ya ajustándome económicamente, asimismo también mis papás estaban próximos al proceso de jubilación y estaban buscando otras alternativas en las cuales también tener una fuente de ingreso, pero también una fuente de trabajo, de ocupación propia. Después de haber trabajado unos 20, 30 años, el hecho de que te jubiles y al otro día estés libre no son unas vacaciones muy asimilables. Así que en este caso decidimos establecer un pequeño cultivo de arándano azul. Gracias a que tuvimos un contacto con unos vecinos que ya tenían una plantación mucho más grande y yo también había tenido unas compras de plantas, ya había comprado unas 5 plantitas que las sembré ahí directo en el jardín, pero sin conocimiento, sin experiencia, pasaron mucho tiempo sin desarrollarse y sin tener una chance de ver esos frutos creciendo gigantescos como ahora sí los podemos ver en nuestra pequeña plantación. Este pequeño invernadero era de unos 80 metros cuadrados y ajustando un poco el espacio ideal de tránsito, sobre todo de las hileras por las cuales puedes transitar, le redujimos muchísimo para poder meter más plantas. Llegamos a tener alrededor de unas 170, 180 plantas en nuestro pequeño invernadero. Al inicio incluso nosotros solo regábamos una vez en la mañana y una vez en la tarde con una solución de nutrientes que nos habían formulado y lo hacíamos con un cuenco chiquitico, con una tacita y les íbamos poniendo planta. No sabes cómo nos acababa eso, incluso la cadera, pero comenzamos a crecer y a mejorar también el proceso. Con el pasar del tiempo y las aguas, pues instalamos también un sistema de riego por goteo para estas plantas, un sistema también que nos permitía fertilizar, preparar el abono, determinar también flujos, caudales, mucho mejor que con la parte normal. Y nos fuimos tecnificando un poco más, también conociendo sobre las podas, sobre las cosechas, entre todos los factores que es cultivar el arándano. Y ya comenzamos a producir, pero nuestra plantación es diminuta, 180 plantas no es nada y en su mejor momento esta plantación puede llegar a producir unos 7 a 10 kilos por semana, pero no te estoy hablando de constantemente, sino en su prime, en su tercer, cuarto año. En estos momentos está en su segundo año, por lo cual está produciendo unos 5 kilos por semana aproximadamente, lo cual pues no son ingresos tan altos con el precio del mercado que tienes del arándano en esa cantidad tan chiquita para sostener también la plantación que teníamos. Entonces nosotros comenzamos a comprar a granel a los agricultores que conocíamos, determinando ciertas condiciones para la fruta y para también el calibre, el dulzor, entre otras, y lo comenzamos a distribuir, pero en algún momento nos quedamos con la producción que tuvimos en el invernadero. En el invernadero llegó a 7 kilos en algún momento guardados, pero ya teníamos todo lo demás vendido y ya nuestros clientes no nos compraban. Entonces esa fruta comenzó a dañarse, a descomponerse, porque el arándano, si tú lo guardas dentro de refrigeración desde que lo cosechas, puede tolerar unos 15 días si no rompes la cadena de frío. Y si tú lo dejas al ambiente, eso se puede dañar en máximo en unos 5 o 6 días. Ya tienes que estar escogiendo los arándanos que se han pasado, que se han achicharrado.
Así que nosotros tuvimos los 7 kilos ahí guardados. Inicialmente queríamos hacer un poco de mermelada, pero analizando el mercado, los costos, la venta, el público al cual le ofrecíamos, realmente no llegaba porque teníamos que competir con las mermeladas que te venden en el supermercado por 80 centavos el sachet de 100, de 150 gramos, o si lo compras en frascos, pues $1, $1.20. A nosotros nos salía un costo esa misma cantidad por $2, $2.50. Entonces competir eso, por más que sea de arándano, es muy complejo. Además, la población, el mercado estaba ya acostumbrado a estas mermeladas, a este tipo de mermeladas envasadas que a unas un poco artesanales. Y en mi experiencia, tanto en la universidad como de hobby, yo comencé a hacer bebidas fermentadas en el pasado y mi mamá me propuso con esa experiencia hacer vino, probar cómo nos sale el vino. Hicimos algunas pruebas, pero ya pudimos darle un proceso a ese arándano que se nos quedó. Pero entonces eso es todo. Cuando me hablaste de biotecnología, de un vino biotecnológico, ¿se refería solo a la fermentación? Por supuesto que no. Y es que el arándano es una planta que todo su proceso, su cultivo, desarrollo y obtención hasta este producto, hasta esta botella que tú tienes aquí, lleva componentes biotecnológicos en todo lado. Verás, nosotros utilizamos la planta Biloxi, la variedad Biloxi de Vaccinium corymbosum. Esta es una variedad que resultó de las cruzas de la planta de la variedad Shepherd's Blue y también de la planta US 329. Fue desarrollada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y pertenece a una variedad de arándanos llamados los Southern High Bush Blueberry Varieties, las variedades sureñas, por así decirlo. Esta está dentro de un proceso tecnológico agrícola que Estados Unidos impulsó en ese momento para poder aplicar también el cultivo del arándano en partes del sur de los Estados Unidos. Estas pruebas iniciales fueron hechas, por ejemplo, en Mississippi, en Georgia, que son estados que están en la parte sur y que no tienen esos inviernos tan fuertes como los tendrían los de la parte norte, Montana, Wyoming, New York, que tienen inviernos mucho más duros y plantas que están desarrolladas allá. Entonces, en este caso, desarrollaron una planta para climas más cálidos. Los frutos de esta variedad son mucho mejores para el transporte porque su cáscara es más gruesa, su tamaño es bastante más manejable que otras variedades que tienen frutos más grandes o diminutos, y por supuesto su tolerancia y resistencia ante la cámara de frío, de la conservación, del transporte en frío, te permiten tenerlos en percha hasta unos 15 días después de que se cosecharon, o si es que los tienes al ambiente en ciertas temperaturas, unos 30 grados máximos, pues te tolerarán unos 5 días antes de empezar a echarse a perder. Si tú comparas eso con otras especies de Vaccinium, como Vaccinium meridionale, que acá en el Ecuador lo conocemos como mortiño, el Andean berry o la baya de los Andes, esta fruta tradicional y silvestre que se utiliza para la colada morada, pues es muy delicada. Si tú la coges mal, ya se reventó y se dañó. Incluso cuando vas a comprarla, te la venden en tarrinas y lo único que sale es jugo del mortiño que se está ahí aplastando. Entonces no puedes llevar esas variedades nativas así tan fácil como si lo podrías hacer con una planta hecha para eso, para que su fruta se transporte. Eso sumado a los beneficios de fibra, de antocianinas, de componentes de los azúcares que tiene, hacen ideal esta planta para el consumo masivo, aunque es de un sabor ligeramente ácido. Otra de las razones por las cuales esta planta es muy usada aquí en el Ecuador y en general en el mundo es que esta ya no tiene patente en Estados Unidos. Si tuviese patente, aunque la cultivaras en un país como Ecuador, que no puedes patentar tú un ser vivo porque la ley te lo impide, si tú tratas de exportar esa variedad, que es lo ideal, venderla a mercados internacionales, pues no vas a poder tener el acceso. ¿Por qué? Porque normalmente en el exterior tienen acuerdos comerciales de Estados Unidos que incluyen los temas de patentes. Y aunque la hayas cultivado y cosechado en un país donde no se pueda patentar, si es que en otro país tiene el acuerdo comercial con Estados Unidos o tiene legislación de patentes parecidas, pues simplemente no vas a poder venderlo sin la autorización del dueño de la patente original en Estados Unidos en este caso. Acá en Ecuador, en cambio, existe un modelo de registro que se llama obtención vegetal, que esto te da derecho a ti como el obtentor vegetal de una nueva variedad, pero que sea novedosa, que no haya intervenido las fuerzas de la naturaleza o que no sea silvestre, nativa, entre muchas otras limitantes, de ser el obtentor y tener derechos de explotación.
Pero tú no te vuelves dueño de la patente, simplemente tienes el título de obtentor y tienes el derecho de recibir reconocimiento por haber obtenido esa especie, como también ingresos económicos, pero no por el tema de patentes, porque simplemente no se puede patentar en Ecuador. Por eso lo que se hace con las asociaciones y empresas que se dedican al cultivo y exportación de arándano es conseguir variedades que ya estén libres de patentes. Y Biloxi es una de las más beneficiosas, más fáciles de cultivar y que se adapta también a nuestros microclimas ecuatorianos. Así que, ¿por qué no utilizar Biloxi? Otra es Emerald también, pero personalmente nosotros no trabajamos con Emerald porque es un poquito más delicada. No es que es una planta muy delicada, pero sí es más delicada que Biloxi. Biloxi es más robusta, aunque Emerald es menos ácida y también su fruto es mucho más grande. Este es el primer paso biotecnológico, el obtener por cruza. Se cruzaron dos variedades ya registradas, ya obtenidas de este arándano, y ahora lo que se hizo es simplemente obtener una nueva variedad que se mantiene a través de su reproducción. Pero esta variedad es tetraploide. Eso quiere decir que tiene 4 juegos de cromosomas. Esto es bastante común en la mejora de especies vegetales, de frutas, de verduras, entre otras. Pero ¿esto en qué se traduce lo de tetraploide? Simplemente que no puedes reproducirla por semilla porque simplemente es extremadamente complicado hacerlo. Incluso son infértiles directamente, o su altísima variabilidad genética en el caso de las semillas va a hacer que no tengas Biloxi, sino que puedas tener los padres, que tengas a Shepherd Blue, al US329 o incluso a características de sus antecesores, del pedigrí que viene esta planta. Entonces no te conviene reproducirla por métodos tradicionales. La opción inicial que se utilizaba en los años 90 hasta más o menos el 2002-2005 era utilizar la reproducción por estacas. Reproducía simplemente el arándano a través de cortar unos tallos, unas yemas, y los plantabas, tal como se hace por ejemplo en la rosa. Al final son arbustos y se aplican los mismos principios. Y así mantenías la clonación y la frecuencia. El problema es que esta planta, primero, el arándano, produce una cantidad despreciable de raíces. Tiene muy poca raíz comparando a su masa de hojas, a su masa foliar. Entonces esto hace que, como tienes tan poca raíz, no se sostenga dentro del sustrato que tú le estás plantando y estimulando. Asimismo, también es una planta que cuando la cortas, por más que le selles los cortes y te falle un poquito, es muy sensible a la botrytis, a la enfermedad, la pudrición gris que se da en los tallos, ya que este hongo ingresa y se va comiendo a través del xilema y el floema de la planta. Así que estos tallos, si no te dan raíces rápido, es decir, se secan más rápido de lo que pueden producir raíces, o incluso puedes perderlo por las enfermedades, por un mal manejo. En el caso de la reproducción por estacas, que ya de por sí es un proceso que vas perdiendo bastantes ejemplares dentro de los que vas plantando, con este arándano tienes una tasa mucho más alta de pérdida. Fue así que se propuso la propagación in vitro a través de las estacas, pero ahora in vitro. Entonces solamente tenías que desinfectar e introducir. Los primeros ensayos, como siempre, se hicieron en medio Murashig y Skog, un medio que es muy general, pero que para el arándano, para Vaccinium corimbosum, no sirvió. Lo que se hizo fue la alternativa, el medio Woody Plant Media o Macowin, que es uno de los medios que se utiliza para reproducir especies forestales. Y en este sí que se tuvo muchísimo éxito. Así que clonabas a la planta, conservabas la parte genética e incluso puedes venderle al exterior. Por ejemplo, muchas de nuestras plantas de Biloxi que llegaron inicialmente antes de que se establecieran en laboratorios de propagación vegetal aquí en Ecuador, ya se desarrollaron en Chile y en Estados Unidos y en Perú. Vinieron de estos países plantas en frascos chiquititos de 10, de 20 plantas en un frasco diminuto, acá con todos los estándares de sanidad vegetal. Así que eso permitió un comercio tanto del material genético y vegetal y la reproducción. Las plantas que nosotros tenemos acá en casa, en nuestro pequeño invernadero, provienen de laboratorios. Fueron reproducidas por laboratorios y clonadas a partir de plantas de élite de Biloxi de aquí de Ecuador.
Una vez que ya tus plantas salen del in vitro, ya están rustificadas, las tienes que llevar a cultivo, porque lo que nos interesa a nosotros es producir arándano a través del crecimiento de esas plantas. ¿Para qué? Para que luego podamos obtener un producto, ya sea como este vino, o simplemente vender nuestra cajita con arándanos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros seguimos recomendaciones agronómicas en las cuales detallamos pues el sustrato, pHs del sustrato, contenido de nutrientes, análisis de hojas, análisis foliares, como se conocen, para conocer las necesidades nutricionales, y mandamos a elaborar también una tabla de los nutrientes que requiere según nuestro cultivo, nuestra realidad de nuestras plantas, acoplando también pues las sugerencias de otros agricultores en cuanto al tratamiento. Y lo que hicimos para cultivarlas también fue aplicar un principio de lo más orgánico posible. Si bien todavía no tenemos una certificación orgánica, porque esta tiene que seguir a través de un estudio, tratamos de ofrecerle un producto a las personas que sea libre de pesticidas, libre de productos contaminantes, ya que esto lo puedes comer directamente de la mata a la boca, lo podemos decir, como también tener tu producto biotecnológico. Para poder establecer esto, nosotros tuvimos que hacer una inversión importante. En el caso del arándano estamos hablando que es una inversión fuerte. Va desde los $3 por metro cuadrado, unos $30,000 por hectárea. Si te pones a pensar, es una cantidad fuerte. Hay cultivos en los cuales tú por metro cuadrado estás gastando 30 centavos, 90 centavos, $1, $1.50, y en el arándano 3 es bastante, pero tomando en cuenta que este es un cultivo de ciclo largo, es decir, que no tienes que estar cambiando las plantas cada temporada y que las estructuras que coloques son permanentes. Además que las plantas están en producción frecuente y constante, no es que solamente tienes que cultivar en enero a marzo. Todo el año estás cosechando, estás podando, estás desarrollando, siempre y cuando lleves un calendario agronómico, por lo cual luego de ver la inversión también la recuperación es bastante buena, porque el producto sale de calidad y es también muy apreciado en el mercado. Nosotros utilizamos fertirriego o riego por goteo, en el cual ya colocamos los nutrientes y los componentes, también incluso en algunas ocasiones ciertos controles biológicos para las plagas dentro del abono, dentro de la solución que le aplicamos según ciertas pautas. Por ejemplo, como estimulante para el suelo utilizamos Bacillus subtilis, también como un control para posibles hongos patógenos utilizamos Trichoderma en diferentes presentaciones, y además tenemos un compuesto de Beauveria para los insectos, para entomopatógenos, es decir, para evitar el uso de pesticidas que acaben con los insectos, de insecticidas, sino más bien utilizamos hongos entomopatógenos con componente principal con Beauveria, pero también con otras especies. Nosotros contactamos con una empresa biotecnológica que se dedica a esto también en la ciudad de Ambato, y ellos nos proveen de ciertos insumos, además de los que podemos conseguir aquí en la ciudad. También dentro de este cultivo hay que tomar en cuenta que la polinización de las flores del Vaccinium corymbosum es muy complicada, porque estas no se autopolinizan, o es muy difícil que todas las flores se autopolinicen. Entonces necesitamos polinizadores que nos ayuden. Así que con algunas colmenas dentro de nuestra plantación también podemos aplicar abejas, tanto pueden ser nativas, abejas melíponas, o abejas melíferas, dependiendo de nuestro clima y nuestras condiciones, en las cuales estamos con polinizadores frecuentes, y en algunos casos incluso podemos obtener otro rédito de la obtención de miel o usarla para un consumo propio a partir de la polinización que hicieron estas abejitas, que es excelente combinarlas. Otra parte donde podemos aplicar biotecnología en este caso son con las levaduras salvajes, y es que el arándano tiene una pequeña capa blanquecina llamada bloom. Este bloom de hecho es incluso uno de los requisitos para comercializar y exportar arándano, porque es una capa de ceras y de microorganismos propios del arándano que la protegen de las inclemencias del tiempo. Si tú limpiases esa capa, el arándano, por más biloxi que sea, no te va a aguantar nada, porque vas a quitarle toda esa protección. A partir de esas ceras hay levaduras en ese bloom, en esa capa blanquecina, que se pueden aislar y que son propias del arándano y que están mejor adaptadas a las condiciones de pH, a las condiciones de antocianinas que tiene el propio arándano. Por lo cual tienes otra biotecnología en el aislar los microorganismos.
Y luego el último proceso biotecnológico obviamente es la fermentación alcohólica, en la cual después tomas esa levadura, le dejas ahí fermentando al vino y obtienes el mosto. Separas también a partir de todos los restos sólidos, un proceso de filtración o decantación, y dejas que ocurra la fermentación maloláctica, donde ahora son los diferentes ácidos, los diferentes componentes los que se transforman y le dan un sabor al vino. Y ya luego, si es que quieres, lo dejas reposar ya sea en barrica, en botella, y desarrollas toda esta estructura que es de la vinificación. Pero no queda allí todo el proceso. Creo que el último proceso biotecnológico que tiene la parte del vino es, por supuesto, el uso de los desechos. Porque, ¿qué haces con las cáscaras, la pulpa, los sedimentos que salen a partir del vino? Estos se han fermentado y se ha producido una transformación química ahí. Bueno, tienes dos opciones. Podrías llevarlos a la composta a poder desarrollar un abono orgánico con estos componentes, que es muy bueno, porque como tiene tantos microorganismos que crecieron ahí, sobre todo levaduras, eso va a aumentar la eficiencia de cualquier abono orgánico. Y la segunda, que incluso podrías obtener el aislamiento de ciertas proteínas, ya sea para dárselas a los animales, por ejemplo, como una fuente alternativa, o incluso como un suplemento proteico, prebiótico o probiótico para los seres humanos. Llevando a esto, aparte de la economía circular, y evitando también los desechos, porque no se trata solo de tirar los residuos todos que salen de aquí del vino por lo menos son orgánicos. No hay un residuo que digas que es peligroso para el ambiente y podrías aplicar con todos estos residuos alguna utilidad. Únicamente tienes que entender cuál es la necesidad de la persona, del mercado, para poder aplicar un producto desarrollado a partir de cualquier cosa, básicamente. Y el vino es uno de los diferentes productos que puedes obtener. Lecciones que nos ha dejado este capítulo. La primera y fundamental es que la biotecnología no es solo investigación, también es aplicación. De nada te sirve si la biotecnología se quedó en las aulas, si la biotecnología se quedó en papers, si la biotecnología se quedó con los profesores. No importa si te toma 1, 5 o 10 años, si no aplicaste la biotecnología, no hiciste nada. Y en este caso vemos una aplicación de no solo la biotecnología de fermentación, sino todos los procesos que lleva un desarrollo biotecnológico de un producto de consumo masivo. La segunda es que la biotecnología puede ser aplicable a muchísimos escenarios. Como ves, aquí vimos todo relacionado a la parte agrícola y todos los métodos y procesos que aprendiste en clase, que aprendiste en tu desarrollo en la industria o en tu experiencia, se han materializado, porque para poder cultivar tu in vitro tienes que saber de laboratorio, tienes que saber de desinfección, tienes que saber de control, tienes que saber de análisis genéticos para estandarizar que no haya variabilidad en las diferentes plantas. Para poder desarrollar un bioproducto, un bioinsumo como el que nosotros conseguimos, tienes que saber de cómo los microorganismos se cultivan, sobreviven, condiciones de laboratorio, bioseguridad, entre otros. Para poder entender cómo aislar esas levaduras, ya sea para fermentar el vino o como probióticos o fuentes proteicas o de carbohidratos y de fibra para animales o personas, tú tienes que saber cómo transformarlo. Incluso podrías llevarlo no solo al alimenticio, sino también al cosmético o quién sabe también al médico, dependiendo de lo que encuentres. La tercera es que se puede hacer productos de consumo masivo con biotecnología. No necesariamente la biotecnología es simplemente estas grandes empresas y conglomerados farmacéuticos que se inventaron un nuevo medicamento, un nuevo tratamiento al cual solo puedes acceder si tienes 1, 2, 3 millones de dólares. La biotecnología tiene un componente científico médico, por supuesto, pero no es el único. Puedes hacer un vino, puedes hacer un shampoo, puedes hacer una crema dental, puedes hacer un tratamiento para la piel, puedes hacer un tratamiento probiótico con biotecnología. Recuerda, simplemente es buscar la necesidad y cubrir esa necesidad. Recomendaciones importantes: no solamente te enfoques en el proceso, busca una persona que te asesore también con la parte económica, cómo hacer números. Yo, por ejemplo, soy un experto en eso, pero mi mamá trabajó toda su vida en manejar cuentas, en hacer cálculos, en realizar eso, y ella es quien se encarga de esa parte. Yo simplemente me encargo de la parte técnica. Encuentra una persona que pueda dirigir toda esa estructura administrativa y tú podrás aplicar a la parte técnica de esta forma. Aunque incluso podrías tú también aprender todo eso, siempre es mejor trabajar en equipo. Lecturas recomendadas para este
este capítulo. Realmente son bastantes porque para cada una de las diferentes temas que hemos tratado, desde la obtención de la planta, la reproducción in vitro, el cultivo, el aislamiento de microorganismos, encontré algunos papers científicos. Te voy a dejar algunos enlaces a artículos científicos, principalmente el código DOI o DOI, en el cual vas a poder encontrar el artículo recomendado y su título. Son algunos porque me pasaría unos 10 minutos hablándote de cómo son los aislamientos, de cómo son los laboratorios, entre otras cosas, así que revisa la descripción, lecturas recomendadas. El fundamental de estos yo te recomendaría sobre cómo inició la hibridización de las plantas Biloxi, porque ese es el comienzo. El resto son complementos a cómo obtener la planta Biloxi en este caso. Y recuerda, la ciencia son pequeños pasos para poder alcanzar objetivos grandes. Hasta la próxima, nos vemos en el próximo capítulo.